En el presente video apuesto por la interculturalidad frente al multiculturalismo y por la educación inclusiva frente a los modelos educativos tradicionales, monoculturales y hegemónicos, pero apuesto por una educación intercultural que no se reduzca a un instrumento coyuntural y discontinuo que solo signifique un cambio metodológico, sino que se convierta en una modalidad educativa irrenunciable para lograr la inclusión de todos los estudiantes de diferentes culturas, una exigencia de la propia naturaleza del acto pedagógico. En este sentido, considero que la educación intercultural puede significar una buena alternativa a los modelos educativos monoculturales, porque frente a la perpetuación de la cultura única, acepta la complejidad de cada ser humano y de su cultura y reconoce que todos somos pluriculturales y podemos trabajar juntos para conseguir una sociedad democrática. La evaluación educativa desde esta perspectiva implica un cambio de paradigma, pasando de una visión centrada en el control y la medición de una visión crítica, situada, inclusiva y transformadora, que busque generar aprendizajes significativos y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Las políticas inclusivas y su materialización en acciones prácticas para lograr la inclusión educativa son, en la actualidad, uno de los aspectos y objetivos claves a incorporar en los sistemas educativos en todos los países desarrollados a nivel mundial. Sin embargo, en la última década, la comunidad científica ha puesto la voz de alarmas sobre el hecho de que, a pesar de creerse y desarrollarse innumerables actuaciones en este sentido, no hay demasiada constatación de los efectos reales de estas acciones y esto puede estar generando grandes pérdidas a los estados, tanto a nivel social como económico. Por este motivo, el objetivo de este estudio es evaluar los efectos de la implementación de prácticas inclusivas en los centros escolares, donde el punto de vista del profesorado, así como el estado emocional percibido y asociado a las mismas. Para ello se ha diseñado y validado un cuestionario que consta de dos escalas. La población objetivo del estudio se compone de 2.606 sujetos, que corresponde con el número de profesores que imparte docencia en los centros educativos de educación primaria y secundaria en la provincia de Sevilla. Mediante un muestreo aleatorio simple con un nivel de confianza del 95% y un error del 7%, la población invitada se concreta en 170 docentes, siendo la muestra final participante de 75 docentes. Los hallazgos revelan un profesorado que no termina de ver con claridad los efectos beneficiosos de sus acciones inclusivas. A pesar de ello, en cuanto al impacto de las prácticas inclusivas a nivel emocional, podemos afirmar cómo, en líneas generales, el profesorado muestra una buena actitud a la hora de poner en práctica acciones inclusivas. Se estiman cuatro modelos econométricos en los que se realiza una regresión del rendimiento académico del estudiante, puntuaciones en matemáticas y lectura, y porcentaje de alumnos que alcanzan un determinado umbral en ambas materias, respectivamente, frente a la satisfacción del estudiante con diferentes aspectos del proceso de enseñanza-aprendizaje. A partir de estas estimaciones, se definen cuatro funciones objetivo que se maximizan simultáneamente, sujetas a un conjunto de restricciones obtenidas mediante el análisis de dependencias entre variables explicativas. Este modelo de programación multiobjetivo pretende optimizar el rendimiento académico del estudiante en función de su satisfacción. En general, los resultados muestran la importancia de promover el respeto y una interacción más estrecha entre estudiante y profesorado para aumentar el rendimiento medio del estudiante y la proporción del estudiante con alto rendimiento. Tensiones y postulados en la evaluación educativa.
La tensión radica entre la aplicación de pruebas estandarizadas que a menudo ignoran las realidades locales y las necesidades específicas de los estudiantes y la necesidad de una evaluación situada que considere el contexto cultural, social y lingüístico de cada estudiante y su comunidad. La evaluación tradicional a menudo se centra en el rendimiento individual, generando competencia y desconociendo el valor del aprendizaje colaborativo y el apoyo mutuo. La pedagogía crítica busca promover la evaluación entre pares y la reflexión colectiva sobre el aprendizaje. La evaluación puede percibirse como un mecanismo de control y medición del cumplimiento de objetivos, mientras que la pedagogía crítica busca generar espacios de diálogo y participación activa de todos los actores educativos, estudiantes, docentes, comunidad, en el proceso evaluativo. La evaluación puede ser entendida como un mecanismo de sanción por los errores o como una oportunidad para la reflexión, el aprendizaje y la mejora continua del proceso educativo. La evaluación no solo debe enfocarse en los resultados, sino también en el proceso del aprendizaje, reconociendo que el conocimiento se construye de manera activa y situada. La pedagogía crítica busca que la evaluación construya la transformación social, promoviendo la reflexión crítica sobre las desigualdades y la búsqueda de alternativas más justas y equitativas. Debe ser un proceso reflexivo donde los estudiantes y docentes cuestionen los conocimientos, las prácticas pedagógicas y las relaciones que pueden presentarse en el sistema educativo. Debe ser sensible a la diversidad cultural y lingüística de los estudiantes, promoviendo la participación de todos y valorando los diferentes conocimientos y formas de aprendizaje. No debe ser un proceso unidireccional, sino que debe generar espacios de diálogo y coevaluación entre estudiantes y docentes, fomentando la construcción conjunta del conocimiento y la reflexión sobre el aprendizaje. Las tradiciones pedagógicas modernas son una evaluación teórica que permiten elaborar un mapa general de análisis de conceptos y problemáticas en la pluralidad del campo del saber pedagógico. Tras el análisis, encontramos que las pedagogías críticas latinoamericanas podrían construir una tradición pedagógica naciente y en proceso de construcción. La característica común de esta visión de la pedagogía centra su problema en la opresión y dominación del pueblo. Aquí entran los sujetos oprimidos y subalternarizados, los pobres, las mujeres, los trabajadores, las comunidades LGTBIQ+, los indígenas, los campesinos, los afrodescendientes y en general las poblaciones migrantes. La pedagogía crítica latinoamericana se consolida posteriormente al problema de la instrucción política y se alimentan de las alternativas que en muchos casos se ven presentes en la educación popular. Su propósito principal es lograr la emancipación del pueblo oprimido. Se considera que las pedagogías críticas latinoamericanas se puedan añadir al mapa realizado por Noruega en 2012 sobre las tradiciones pedagógicas, pues según la pesquisa presentan las condiciones necesarias. En primer lugar, han surgido como respuesta a prácticas sociales y ambientes políticos comunes en la región, movilizan la problemática del campo de la pedagogía y se constituyen mediante conceptos que, si bien en primera instancia no son propios de la pedagogía, se han hecho relevantes para pensar el fenómeno educativo en Latinoamérica. Las pedagogías críticas latinoamericanas deben de los aportes de las tres tradiciones pedagógicas antes marcadas y discuten además de los planteamientos de la teoría crítica, la filosofía de la liberación, la colonialidad, la teología de liberación, la sociología crítica, las teorías de la independencia, las teorías de la reproducción, la investigación, acción participativa, el marxismo, entre otras influencias.
Las tradiciones pedagógicas modernas son una elaboración teórica que permiten elaborar un mapa general de análisis de conceptos y problemáticas en la pluralidad del campo del saber pedagógico. Tras el análisis, encontramos que las pedagogías críticas latinoamericanas podrían construir una tradición pedagógica naciente y en proceso de construcción. La característica común de esta visión de la pedagogía centra su problema en la opresión y dominación del pueblo. Aquí entran los sujetos oprimidos y subalternizados como los pobres, las mujeres, los trabajadores, las comunidades LGTBIQ+, los indígenas, los campesinos, los afrodescendientes y en general las poblaciones marginales. Las pedagogías críticas latinoamericanas se consolidan posteriormente al problema de la instrucción pública y se alimentan de las alternativas que en muchos casos se ven presentes en la educación popular. Su propósito principal es lograr la emancipación del pueblo oprimido. Se considera que las pedagogías críticas latinoamericanas se pueden añadir al mapa realizado por Noguera sobre las tradiciones pedagógicas, pues según la pesquina presentan las condiciones necesarias. En primer lugar, han surgido como respuesta a prácticas sociales y ambientes políticos comunes en la región. Movilizan la problemática del campo de la pedagogía y se constituyen mediante conceptos que, si bien en primera instancia no son propios de la pedagogía, se han hecho relevantes para pensar el fenómeno educativo en Latinoamérica. Parte fundamental de la labor profesoral es evaluar y ser evaluados. Los profesores son arte y parte en el fenómeno de la evaluación del aprendizaje. También los programas con sus estrategias y prácticas. No obstante, no todos los educadores, especialmente los profesores universitarios que frecuentemente se han desenvuelto en otras disciplinas distintas a la pedagogía, han hecho reflexiones profundas en cuanto a una evaluación del aprendizaje que los lleve a mejorar sus prácticas evaluativas. Con esas sencillas reflexiones se busca brindar un marco de referencia que genere inquietudes, debates y opiniones en torno a la evaluación del aprendizaje en el contexto de un minuto, sin pretender ofrecer respuestas absolutas a un fenómeno tan complejo y con tantas aristas como lo es la evaluación del aprendizaje en la educación superior.